En esta clase te quiero explicar paso a paso cómo poner límites y no sentirte mal después. Hay algo curioso que pasa con los límites y es que todo el mundo sabe que debería ponerlos, pero hay muy poca gente que sepa hacerlo sin sentirse mal. Y no es falta de carácter, es porque nadie nos ha enseñado el proceso, cómo hacerlo realmente. Nos dicen, tienes que poner límites, sí, pero no nos explican qué pasa en tu cabeza justo antes de no ponerlos. Porque el problema no está en el momento de decir un no. El problema empieza muchísimo antes. El problema no es ese no. Porque si te fijas, tú sabes perfectamente cuándo deberías poner un límite. Tú sabes perfectamente cuándo deberías decir que no. Lo notas. Hay una incomodidad en el cuerpo. Hay algo dentro que te está diciendo, esto no me apetece hacerlo. Esto no encaja conmigo. Esto me está incomodando. Pero aún así, optas por el sí. Y luego viene lo peor. No es el momento. No viene en ese momento. Es después. Cuando te quedas pensando, ¿por qué he vuelto a hacerlo cuando no quería hacerlo? Y no es falta de voluntad. Este es un patrón que se va repitiendo. Es algo aprendido. Y también ese patrón tiene una lógica psicológica y también tiene una explicación a nivel cerebral. No es porque tú seas rarito o rarita. No es porque tú no tengas capacidad. No es porque seas más inseguro. Es que tu cerebro tiene una prioridad y es evitar el conflicto y mantener el vínculo. Porque durante mucho tiempo pertenecer era más importante que tener razón o estar cómodo. Así que cuando percibe que poner un límite va a generar incomodidad, activa una especie de amenaza que te dice, te van a echar de ahí. No es un peligro real, pero tu cuerpo sí que lo siente como tal. Por eso en ese momento no actúas desde la calma, actúas desde la alerta, desde querer protegerte. Y protegerte en ese contexto significa adaptarte, significa ceder, significa no incomodar. Y por eso desde la adaptación acabas tomando las decisiones que tomas. El problema es que lo que te protege a corto plazo, esa adaptación te va desgastando a largo plazo. Porque cada vez que no pones un límite, estás haciendo dos cosas sin darte cuenta. Primero, le estás enseñando a los demás cómo tratarte. Y segundo, te estás enseñando a ti que lo tuyo siempre va después. Y eso, repetido durante mucho tiempo, acaba pasando mucha factura. Así que vamos a hacerlo bien. No como teoría barata, ¿vale? No como frases bonitas. No tienes que decir no y ya está. No, te voy a explicar el proceso claro para que puedas poner límites de verdad. El primer paso no es decir nada, es detectar, simplemente detectar ese momento interno, ese momento de incongruencia, de incomodidad, ¿vale? Antes de poner un límite fuera, tienes que reconocerlo, detecta, ¿vale? Detecta dentro qué es lo que no te encaja. Si no, vas a seguir reaccionando en automático. Ese instante es muy, muy rápido. Es probablemente una sensación muy sutil, muy pequeña. Un interno. Una incomodidad leve. Una duda. La mayoría de las personas va ignorando eso. Y ahí es cuando empieza todo. Luego se desarrolla todo. Así que el primer cambio es entrenar esto. Cuando notes esa mínima fricción interna, no la tapes. No respondas aún, no reacciones, no te anticipes y sobre todo, no te adaptes todavía, solo detecta y esto no me está encajando del todo. Ese es el momento clave, porque si pierdes ese momento ya vas tarde. El segundo paso es entender qué está pasando dentro de ti en ese momento. Entender que hay un miedo, ¿vale? Porque no poner límites no es algo casual. Siempre hay algo debajo, siempre hay algo subliminal y puede ser pues el miedo a caer mal, miedo a decepcionar a alguien, miedo a generar un conflicto, miedo a que cambie la relación y ahí es donde muchísima gente se confunde porque piensa que el problema es que no sabe poner límites, pero el problema realmente es que está priorizando evitar ese miedo y el miedo, recordemos, no se vence, el miedo se atraviesa. Y eso es importante que lo entiendas, porque no estás eligiendo libremente decir que sí. Estás tratando de evitar una incomodidad haciéndolo, con lo cual estás poniendo un parche a corto plazo, pero a largo plazo, recordemos, nos desgasta muchísimo. Y cuando ves esto con claridad, ya va cambiando tu posición, porque ya no es no soy capaz, es estoy protegiéndome y lo estoy haciendo por un motivo. Y desde ahí ya puedo decidir si quiero cambiar eso. Puedes empezar a decidir distinto. Al menos puedes decidir si quieres atravesar ese miedo. Y el tercer paso es algo que casi nadie hace. Y es darte un microespacio. Es decir,
no reacciones, ¿vale? No respondas en automático, porque la mayoría de los límites no se pierden, ¿vale? Porque no sepas qué decir. Se pierde porque reaccionas, porque respondes demasiado rápido, en automático, para quitarte esa incomodidad de encima o para quedar bien con la otra persona. Interpreta también para qué lo haces. Así que empieza a introducir algo muy simple. No respondas al instante. Puedes utilizar herramientas y frases del tipo, bueno, déjame verlo, después te lo digo, lo pienso y luego te lo confirmo. Eso parece pequeñito, pero es enorme, te da un espacio, te saca del modo reacción y te devuelve al modo decisión y te da tiempo para tomar, para ver desde dónde quieres tomar tu decisión. Y el cuarto paso es cómo decirlo. Y aquí hay otro error enorme. Y es que pensar que poner límites es justificarse mucho, ¿vale? Nos pasamos la vida justificándonos. Nos pasamos la vida. Cuanto más explicas, más te debilitas. Porque parece que necesitas permiso de la otra persona. Y no, un límite sano no es agresivo, pero tampoco es una negociación contigo mismo. Por ejemplo, en lugar de decir, es que estoy un poco liada, a ver si puedo, no lo sé, di, pues hoy creo que no me viene bien, punto. Ya está. Quizá estás dejando abierto, a lo mejor mañana, a lo mejor sí, pero hoy no. El problema no es que no sepas qué decir, es que te incomoda sostenerlo después, te incomoda sostener el qué decir. Y ahí entra el quinto paso, que quizá sea el más importante, y es sostener esa incomodidad, ¿vale? Sostener esa incomodidad, porque cuando pones un límite, sobre todo al principio, pasan muchas cosas dentro. Y es que hay dudas, probablemente haya culpa, hay pensamientos del tipo igual me he pasado, y si no sabes sostener esa incomodidad, vas a volver atrás. Y ahí tienes que recordar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué estás poniendo el límite que estás poniendo. Esto es clave. La incomodidad no significa que lo hayas hecho mal. Significa que lo estás haciendo de forma distinta. Significa que probablemente no estés acostumbrada a priorizarte y lo estás haciendo. Pero a nivel cerebral estás rompiendo un patrón. Y el cerebro, recordemos, cuando sale de lo conocido, reacciona. No porque sea incorrecto lo que haces, sino porque es algo nuevo. Entonces le saltan todas las alarmas. Y si entiendes esto, puedes aguantar ese momento sin desmontarte. Y cada vez que lo haces, una y otra vez, vas reforzando una identidad distinta. Y recordemos, una identidad en la que estás eligiendo tú desde dónde quieres cambiar. Aquí es la oportunidad que tienes. Porque poner límites no es decir que no simplemente. Es cambiar la relación que estás estableciendo contigo. De pasar de adaptarte automáticamente a incluirte a ti en la ecuación, en lo que realmente quieres hacer. Y esto no se construye en un día, ¿vale? Empieza en momentos pequeños y sobre todo esto no es egoísmo, esto es un para contigo, una relación contigo, ¿vale? Y se da en conversaciones normales, en decisiones cotidianas, en el día a día. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas empezar a hacerlo consciente, porque si no lo haces consciente vas a seguir en lo mismo. Vas a seguir haciéndolo en automático, diciendo que sí por fuera, sintiéndote que no por dentro y sintiéndote cada vez más pequeñito. Y eso con el tiempo pesa mucho más que cualquier incomodidad momentánea que puedas atravesar ahora. Así que la próxima vez que notes esa pequeña fricción, no la ignores, porque acuérdate que ahí empieza todo, ¿vale? Y si estás en ese punto en el que sabes que te cuesta poner límites, que lo entiendes, pero en el momento no consigues hacerlo diferente, en el programa trabajamos justo eso. No solo entenderlo, sino cambiar el patrón de raíz. Cómo funciona tu mente en ese momento, cómo entrenarla para responder distinto. Puedes escribirme directamente por WhatsApp o si no tienes el link en la descripción y vemos el caso.